Quiero agradecer muchísimo que nos tome una llamada de teléfono desde Argentina el padre Pablo Ordóñez, sacerdote argentino. Fray Pablo Ordóñez es un sacerdote de la Orden de los Mercedarios de Tucumán, de Argentina. Eh, Además, hasta donde por ahí un pajarito me dijo, conoce Sonora y quiere a Sonora. Padre, qué gusto saludarlo. Buenas tardes para usted. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo y a la audiencia también. Y bueno, pasé por allí en algún momento y me quedaron hermosos recuerdos. ¿Eh? En Argentina es como la 1:10 más o menos, ¿no? 13:10 por ahí debe ser. Exactamente, Usted está en Buenos una y Aires, 10. padre. Sí, sí, sí. En este momento en Tucumán, Está en al norte Tucumán. de Buenos Aires, estoy a 16 horas. Está en Tucumán. Bien, a ver, bueno, Sí, el el mundo norte grande entero, de Argentina. sí, sí, Sí. sí, el mundo entero, pues ha estado pendiente, muy pendiente, como es en estos casos, de la despedida Ujú. del Papa Francisco. Antes de echarle una mirada y a que me dé su lectura de la gran obra de Francisco y de lo que viene después para la iglesia, me gustaría que me dijera cómo fue Francisco el niño, cómo fue Francisco el joven, cómo fue Francisco el hombre, cómo se le recuerda en Argentina. Francisco fue un hombre, Jorge Mario Bergoglio fue un hombre muy normal. Eso es lo notable de su vida, de su pontificado y de la previa, ¿no? En realidad fue un hombre muy del barrio, de un barrio porteño en este caso, de Flores, con Ujú. una familia de inmigrantes, eh, una vida de estudiante, una vida de trabajador, una vida de enamorado y en algún momento, bueno, justamente allí aparece la experiencia de la reconciliación como fuente de misericordia y él se siente profundamente amado por Dios y entonces hace discernimiento y deja la otra propuesta vocacional por esta propuesta de seguir a Jesús radicalmente. Entonces, desde allí va como cimentando, ¿no? Su vida cristiana, su vida creyente y su vida sacerdotal. Eh, Yo creo que una vida bastante Ujú. probada porque le tocó una etapa muy compleja de Argentina, la etapa de la dictadura y bueno, era una época, como en todos nuestros países latinoamericanos, muy probada y bueno, le tocó ser superior provincial muy joven Sí. y con poca experiencia y a tomar decisiones importantes para acompañar a sus hermanos, ¿no? Efectivamente, porque había mucha persecución y bueno, muy cuestionado también Ujú. por muchos, lo que llevó muchas veces llevó a que después de servir como jesuita durante esos años, eh, viviera como un tiempo de silencio, prácticamente como intentando como madurar o volver, digamos así, en el silencio a sanar un poco el gran estrés, me imagino, de haber tenido que tomar decisiones importantes, ¿no? Ujú. Que fue aclarando él después al principio del pontificado. A mí hay una faceta del Papa Francisco que a mí personalmente, de las muchas facetas del gran líder que fue Francisco, que me llama mucho la Ujú. atención, y que digamos, perdón, pues, pero como que lo territorializa mucho, como que lo humaniza mucho, que es su gran pasión por el fútbol. Y a Ujú. lo mejor estoy diciendo un lugar común porque es difícil encontrarse un argentino al que no le guste el fútbol, pero de ahí a que se Sí. haga público, a que se sepa que es miembro de un club de fútbol, es socio, como le llamen, de un club de fútbol del San Ujú. Lorenzo de Almagro, eso me llamaba mucho la atención, Exacto. pero además verlo en algún momento mostrando la casaca, la camiseta, la playera del club, eso se Ujú. me hacía a mí una cosa extraordinaria, ¿eh? Sí, 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 sí. Gesto de mucha pasión, ¿no? Un Sí, hombre apasionado en todo sí. sentido, pero particularmente en el fútbol, acá en Argentina es como un vector importante. Y bueno, tenía su carnet de socio Del San Lorenzo.
Y curioso porque sí, exactamente, de San Lorenzo, de Almagro. Y bueno, esto le hacía un poco vivir el contacto con el ámbito popular, ¿no? Padre, Quien va a la cancha el ujú, fin de semana se vincula con todos, y absolutamente. no creo que haya ido a la zona VIP de la cancha, sino más bien a compartir con todos. Sí, exacto, exacto. Y me lo imagino viendo un River Boca, por ejemplo, ¿no? Un clásico. Me lo imagino mucho Exactamente. viendo un River Boca y, Sí, 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 bueno, sí. padre, a ver, ¿cómo comparar el pontificado de Bergoglio, de Francisco, con el de Juan Pablo y con el de Benedicto XVI? ¿Qué los distinguió? Ujú. Yo creo qué pregunta. Creo que cada uno tuvo un peso específico, Sí, casi en una especie de engranaje, ¿no? Necesariamente vinculado. Juan Pablo II, en primer lugar, fue elegido para este servicio, y lo digo de esa manera, elegido para un servicio muy joven, ujú, en el margen de los 50 años. Además, proveniente habiendo atravesado y sobrevivido a la guerra, ¿no? Prácticamente, bueno, aquella experiencia de Europa del Este, ¿no? sí, claro, Pero a la vez nutrido con esto histriónico de ser actor, ¿no? Y sí, de estar como muy hermanado con el arte, con la belleza y con la expresión, ¿no? Entonces tenía una cintura enorme para expresarse y ujú, para dialogar con todas las culturas, las edades y los modos. Y un desenfado como para encarar aquello de la caída del muro de Berlín sí, y bueno, claro, todo aquello, ¿no? De esta importante paso que la sí, Iglesia acompaña. El Papa Benedicto Benedicto, XVI ujú, hizo soporte en el ámbito de la teología profunda, del arte, de la reflexión, y de alguna manera me parece que puso como un cimiento, digamos así, de discernimiento desde hilvanar, digamos así, el pensamiento profundo, desde la realidad, desde la teología, eh, bueno, y todo esto del sentir y, y el tema del arte, ¿no? Del arte, diríamos, de la ciencia, hacer dialogar la ciencia con la teología, ¿no? ujú. Y acompañar a profundizar en bases fundamentales para la vida de la Iglesia. Un poco más Bueno, serio, ¿no? Francisco viene a Un aportar, mucho más serio, ¿no? Que exactamente, sí, 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 en cuanto a temperamento seguramente, temperamento claro, cada propio, uno así ha como hecho de un alemán, un perfil, ¿no? muy alemán. Exactamente. Y después, bueno, Papa Francisco, como muy, muy fundado en Papa Benedicto, eh, incluso hubo un documento, una encíclica conjunta, Sí, eh, y después como muy enraizado en lo pastoral, porque claro, el fundamento de Papa Francisco de Bergoglio fue Aparecida, la quinta asamblea del episcopado latinoamericano y caribeño, Aparecida, ¿no? sí, Donde allí se sentaron las bases para lo que sería Evangelii Gaudium, que es el primer documento importante que él sacó, ¿no? Que es el plan de gobierno prácticamente, ¿no? Y allí hace un diálogo muy desde las bases, desde la teología, desde la realidad, desde la interculturalidad, pluriculturalidad, y también empieza a dialogar con estas realidades de que Latinoamérica y el mundo son realidades de mucha variedad una policromía de biomas, diríamos. ujú, Yo creo que ahí surge la semilla de aquello de Amazonía, que después será la unidad eclesial de la Amazonía, y después esto incluso de la red Chac, que le llaman en este sí, tiempo, el gran Chaco del acuífero guaraní, como la casa común, esto años después, ¿no? Después de iniciar su pontificado, pero como la casa común va dando fisonomía a un modo de ser iglesia, ujú, donde la participación de los pueblos originarios y de la mujer
adquieren un lugar como central, neurálgico, y a la vez van generando identidad, ¿no? Ujú. Estoy conversando con el padre Pablo Ordóñez, sacerdote de la Orden de los Mercedarios. Nos está tomando una llamada desde Tucumán, en Argentina. Padre, viene en cuestión de días el cónclave, que es Sí. nada más y nada menos, pues, que la reunión del Colegio Cardenalicio para la elección del sucesor. ¿Qué factores cree que podrían influir en la elección del sucesor de Francisco? ¿Cómo avisora el cónclave? ¿Cómo lo alcanza a ver? Mire, nosotros estuvimos de vigilia anoche, Sí. fue la única parroquia en nuestra provincia que se reunió a hacer vigilia desde las 00 horas hasta las 7:30, 8. Y emocionadísimos escuchábamos al cardenal Re Sí. en la homilía, tan entusiasta, y creo que la manera de hilvanar, de ir uniendo puntos del pontificado de Francisco, con su personalidad, pero también con su respuesta a los tiempos actuales y con los acentos muy motivados también por su estilo personal, Ujú. fueron marcando como una cuestión programática, ¿no?, Sí, para el nuevo pontífice para el y nuevo rumbo de la iglesia. para el desarrollo, me parece, de las congregaciones y del cónclave, ¿no? Eh, por acá surgió una noticia que yo no sé si fue una noticia fake news o algo así, pero la pregunta acerca de si la hermana Brambilla, que era prefecta del dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, primera mujer, Ujú. había sido invitada a las congregaciones, Ah, que mire. son previas al conclave. Ujú. Es muy interesante esto, ¿eh? Interesantísimo. Es interesantísimo. Sí, sí, Por sí. allí yo leí una noticia de que había sido convocada a la previa, es decir, a las congregaciones, porque todos fueron convocados todos los prefectos de Sí, dicasterios, y ella es la primera mujer. pues Que no esté en el cónclave ujú. es una cosa, pero que esté en las previas es muy interesante. Sí, no, es Que romper se pueda esquemas ver. por completo, es romper esquemas Claro, por completo. es totalmente, es una novedad absoluta. Sí. Y por lo menos que plantee algún tema o algún matiz, es, y bueno, allí la nota decía, bueno, Francisco debe estar sonriéndose muy animosamente ante esta posibilidad, ¿no? Y yo creo que del cardenal Rea anoche en la homilía Ujú. fue planteando una línea muy fina, muy sugerente de lo que debiera asumir el próximo pontífice y lo que debiera debatir o discernir en las congregaciones previas al cónclave, ¿no? Ujú. Porque yo entiendo que en las congregaciones previas, que ya van como la cuarta o quinta, me parece, eh, lo que se hace es una especie de diagnóstico de la realidad actual para ver Para partir de ahí. cuál es el perfil del pontífice que Sí. necesitamos, ¿no? Ujú. Y a lo mejor lo Entonces, comprometo demasiado, padre, pero si yo le dijera, más que nombres, que me dijera qué perfil necesita la iglesia en este momento. Hablaba hace unos minutos con Arturo Magaña Duplancher, nuestro analista en asuntos ujú, internacionales, me decía que alrededor que un centenar de cardenales fueron nombrados en estos 12 años sí. del Papa Francisco. ¿Qué perfil considera usted que ocupa la iglesia en este momento de populismos, de autoritarismos, tanto de izquierdas como de derechas, donde la voz y el peso que tiene el sumo pontífice, que tiene el Vaticano como un Estado, es importante? Yo tengo la impresión, esto es muy personal, Sí. cosecha personal, como dice, eh, que lo que se está necesitando en este tiempo es consolidar el camino eclesial que se viene realizando, porque fue muy ágil, no diría vertiginoso, pero casi, Ujú. porque los tiempos lo requerían. En varias ocasiones, y yo lo escuché de primera mano, el Papa Francisco decía, miren que
la reforma eclesial que la Iglesia estaba pidiendo y que estamos acompañando todavía no es irreversible, Ujú. no es irreversible. Entonces me parece que como consolidar este camino que esto del no clericalismo, de la Iglesia que no es el centro del mundo, sino que dialoga con todas las realidades de Ujú. la humanidad, que no es lo mismo estar en el mundo que ser mundanos, ¿eh? Es Sí. decir, criterios mundanos, el poder, esto de que el mal espíritu se entra por el bolsillo, eh, y el tema del dinero, el tema del acompañamiento a realidades de abuso, abusivas, no solamente sexuales, sino de modos abusivos de gobernar, son temas que son bastante importantes, ¿no? Sin duda. Y me parece que el tema no es irreversible todavía, y yo entiendo esto, eh, que es necesario consolidar el camino que se viene realizando, ¿no? No sé si avanzar más ya, sino que darle esa firmeza. Eh, sí, el colegio cardenalicio está como bastante amplio Sí. y nuevo, y hay cardenales muy jóvenes, ¿eh? ciento treinta y Eh, cinco cardenales, padre, son pero 130 y hablan no solo el número, creo que hablan, no solo habla el número, me parece que hablan las geografías, correcto, también, los sí. diálogos de ¿De las dónde son, geografías, pues? ¿no? Porque este cardenal de Mongolia es Sí, un hombre joven, eh, prácticamente uno ucraniano, pero que está en Melbourne, me parece que en en Australia. Australia. El filipino. Son jóvenes y de otros ritos. Es interesantísimo la Ujú. geopolítica, digamos así, Sí, sí, sí. de la Iglesia. Por lo menos dialogar a este nivel y con un diálogo lúcido y transparente, yo creo que a la Iglesia le haría muchísimo bien, más allá de los resultados, ¿no? Sí, No atinaría a decir ningún resultado ni nada, porque no me corresponde, claro. se le corresponde al Espíritu Santo, pero me parece que sí es interesante ya la variedad, ya las voces disonantes, y no se olvide aquella homilía del Santo Padre al iniciar el sínodo, ¿no? Donde hablaba de la Iglesia como una sinfonía, ¿no? Con voces muy variadas, pero que con una lógica del espíritu y de respuesta a la realidad de los tiempos podría generar una dinámica bella, armónica y con mucha incidencia en este tiempo de la historia. Hay un Me llamó compo mucho la atención anoche en la ceremonia, Ujú. perdón, la presencia de grandes estadistas, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Muchísimo, Prácticamente muchísimo. de Y todo el algunos no mundo. habían entendido nada, absolutamente nada de lo que sucedió. Ujú. Y a muchos los pusieron a rezar, me parece. Sí, Sobre sí. todo de acá, de Argentina. Sí, Me sobre todo el de parece que es Argentina. interesante. Nos Sí, pusieron sí. a rezar cuando cantaban la letanía de los santos. Yo dije, "Pues qué hermosa oportunidad que el Papa Francisco los está poniendo a rezar doblemente, porque la paz, el tema tráfico armamentista, la agenda que se ha impuesto en este tiempo, necesita, digamos, una revisión urgente, ¿no? Ujú. Convivimos con la trata de personas, Sí. con niños, que trabajo esclavo, con tráfico de órganos. Eh, yo estoy trabajando en el organismo de la CLAR, Conferencia Latinoamericana de Religiosos, contra la trata de personas. Por el carisma nuestro de la orden, estamos vinculados a eso. Y es una realidad que clama al cielo, Ujú. pero que convive con nosotros. El otro día nos planteábamos acá, en una cuestión mucho más local, cómo hacemos para convivir con el vecino narco que tenemos todos. Sí, Es un tema complejo, es un ¿eh? tema Es un complejo. tema complejo. Eh, ¿Cómo no solo desactivar, sino poder, el todos implica un trabajo casi artesanal de volver a dialogar con todos, pero desde otro lado. Hay un tema adicional que se pone sobre la mesa también en el cónclave y que es las tensiones propias
que hay al interior de la iglesia, como cualquier institución, no está exenta de tensiones entre reformistas y tradicionalistas. ¿Cómo van a influir? ¿Cómo cree que vayan a canalizarse esas tensiones? Porque de alguna manera es lo que va a marcar el rumbo en los próximos años para la Iglesia Católica, padre Ordóñez. Yo creo que este binomio, tradicionalistas, reformistas, como que es fruto de un análisis de una mirada solamente clerical, vista desde los clérigos, me parece. Sí, claro. Me parece que la gran genialidad de Francisco fue abrir la cancha, abrir el juego, jueguen en primera, jueguen adelante, como decía, sí. desde otro lado, porque hay variables nuevas. Cuando hablamos de la Amazonía, donde la vicepresidenta de la SEAMA, de la Conferencia Eclesial de América, de la Amazonía, por ejemplo, es una mujer y es indígena. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un barco que es hospital, que circula el río Amazonas, porque la gente está con enfermedades terribles por la deforestación. Entonces, hay otras variables que van más allá del conservador o no conservador, ¿no? Me parece que es un binomio muy de sacristía todavía, ¿no? Sí. Bueno, una mirada esta, ¿no? Y me parece que el Papa Francisco instaló otras cosas. Sí, en ese sentido. Tendrán que dialogar entre muchos aspectos más. En ese sentido, digámoslo así, para ir cerrando y para referirnos a cómo iniciamos la entrevista, Francisco nunca jugó al catenacho, padre. No. Al revés. Para nada. Al revés. Oiga, finalmente. Exactamente. Finalmente, ¿qué reformas pendientes hay para la iglesia? Pienso en el tema de las mujeres en la iglesia, pienso en el asunto del celibato, pienso en el tema de la inclusión, que podrían marcar el rumbo del catolicismo en el mundo. ¿Cuáles las reformas pendientes para el sucesor de Francisco? Yo creo que la presencia de la mujer en la iglesia anoche estuvo absolutamente subrayada por el cardenal Rea. Y bueno, lo que le comenté de la hermana Brambilla, sí, y de la gobernadora de Vaticano, que es también una religiosa, y de aquella expresión, fíjese usted, cuando salió el Papa del Gemelli, de su internación, cuando dijo, qué bien, dice, cuando gobiernan las mujeres las cosas andan mejor. Sí. Con esa expresión, el tema de la figura de la mujer en ámbitos de decisión, ¿no? Y de discernimiento. Me parece que la mujer fundamentalmente es un punto clave. Otro tema es la incidencia en el ámbito de la cuestión de la paz y de los migrantes. Sin duda. Que es una palabra que, bueno, anoche citaron justamente aquella palabra de Francisco en el muro entre Estados Unidos y México, ¿no? Sí, que sabemos lo que significa a nivel mundial y sabemos lo que significa a nivel Latinoamérica, y es un cordón sangrante de humanidad que busca una nueva oportunidad. Pero esos temas que me parece que todavía están en agenda, pero están como apenas sugeridos, ¿no? Por eso le digo que esto de conservadores o no conservadores queda chico, me parece. Es muy de dentro, pues. Queda chico. Sí. Es muy de dentro, sí, muy de sacristía. Me parece que alguien que acompañe tendrá que hacer un proceso así de esa magnitud, ¿no? Sí. De esa magnitud, los jóvenes mismos. Me quedó absolutamente grabado ese diálogo del Papa Francisco con los jóvenes. Hay un documental, de hecho, ¿no? Buenísimo. Hay un documental buenísimo del diálogo del Papa con los jóvenes. Pero hay un montón de respuestas que están allí valientemente respondidas por el Papa Francisco. Cada respuesta de esas es una ruta para la iglesia. Hay muchos temas, sí, cada respuesta es una ruta. Sí. Cada respuesta es una ruta, incluso es una ruta, la respuesta que le dio a la chica que provenía de una comunidad católica. La vi 1000 veces, más o menos, cuando dice, qué lindo, gracias por compartir tu experiencia de fe. Dice, pero me haces acordar a Pedro cuando Jesús le dijo, Pedro, tenés cuidado que Satanás anda pidiéndote para probarte a moverte, como zarandearte como el trigo. Sí.
no es tan fácil solamente aprender un par de fórmulas y decir yo llevo la camiseta de católico y hagan lío, hagan lío. Hay que consolidar eso, me parece, ¿no? Sí. Me parece que hay que darle cimiento, raíz y ensemillarse. Ese verbo me encanta. Semilla, ¿no? Fray Pablo Ordóñez, sacerdote de Sí. la Orden de los Mercedarios, le agradezco muchísimo, padre, la oportunidad de conversar estos minutos con usted, con la audiencia de En Contexto, molestarlo hasta Tucumán, hasta allá, hasta el Cono Sur, después de toda una jornada, pues, muy intensa que ha tenido en las últimas horas. Le mando un abrazo Somos y, pues, hermanos, el somos mejor de hermanos, los es un éxitos para lo placer. que venga para la Iglesia Católica, para la Muchas feligresía gracias. del mundo. Un Buenas saludo tardes, cordial a padre. mis hermanos mercedarios, mercedarias de allí, Que sí, de que también México. hay una comunidad Abrazo. por acá en Sonora de mercedarios y mercedarias. Enorme, Sí, enorme. enorme. Gracias. Le agradezco Una mucho, gran le mando un bendición para abrazo. ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Abrazo.